Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Eduardo Conde Obregón, soy consultor en medicina ocupacional. Agradezco a CSO Capacitaciones por la invitación para poder tocar con ustedes un tema importante, más aún en los momentos que estamos viviendo, en los cuales el profesional de salud, el médico que hace las labores de médico ocupacional dentro de las empresas, tiene que saber o tener claro cuáles son las competencias, cuáles son las funciones, cuáles son el alcance de las cosas, de los conocimientos que debe tener para poder realizar una labor adecuada, ¿no? Vamos a ver, esta es la agenda que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hacer una pequeña introducción, hablaremos un poco sobre lo que es la normativa legal, que nos dice en función a las competencias que debe tener el médico ocupacional. Un poco esto va en relación a las funciones que tiene el médico ocupacional dentro de las organizaciones. En relación a estas funciones, cuáles son las competencias que debemos tener y al final algunas conclusiones que podemos sacar en función a esta ponencia. Como ya todos ustedes conocen, ¿no? Bernardino Ramazzini, ¿no? El padre de la medicina ocupacional, no es el primero que comenzó a interesarse bastante en lo que es cómo el trabajo influía dentro de la salud de las personas, ¿no? Discutió muchas enfermedades a nivel ocupacional, las cuales están en el libro que dejó, que escribió, y en alguno de estos capítulos habla en el que habla sobre la intoxicación por plomo, nos establece y nos deja esta frase, ¿no? Cuando llegues a la cabecera de tu paciente, pregúntale en qué trabaja para ver si en la búsqueda de su sustento no radica la causa de su mal, ¿no? Una expresión que podemos hacerlo latente hoy, ¿por qué? Porque el trabajo, si bien es cierto, es nuestra fuente de sustento, también en algunos casos, si es que nosotros no controlamos adecuadamente los riesgos que pueden devenir de este trabajo en relación a las tareas que comprenden este trabajo, también podemos causar una lesión en la persona, ¿no? O el trabajo puede causar una lesión en la persona. Esta lesión en los momentos agudos son los accidentes y en las fases críticas vienen a ser, o en las fases crónicas vienen a desempeñarse como lo que son las enfermedades ocupacionales. Cuando hablamos de la medicina del trabajo, medicina ocupacional o la medicina laboral, hablamos de una pieza esencial en algo que se llama prevención de riesgos laborales, ¿no? Un campo que hasta hace mucho tiempo siempre ha sido manejado por el área de ingeniería y que normalmente para nosotros los médicos era casi desconocida, ¿no? Pero, sin embargo, la medicina ocupacional es una especialidad que ya tiene una larga tradición, ¿no? Como ya pues, algunos de ustedes sabrán, en el caso de Perú fuimos formadores, ¿no? Y fuimos precursores en relación a la investigación y a la formación de médicos en el tema ocupacional a nivel de lo que es Latinoamérica, cosa que se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Pero actualmente la realidad política, social y la normativa que se ha venido dando motivan a que hayan cambios urgentes, ¿no? No solo en la práctica profesional, sino también debe haber cambios en lo que es la formación de la especialidad médica para que pueda esta llevarse adecuadamente cuando uno ya pone todos estos conocimientos en función de dar una asesoría o ver nuevamente cómo podemos tomar las tareas que se realizan dentro de los trabajos y poder prevenir de manera precoz los posibles daños a la salud que puedan devenir de este trabajo, ¿no? Hasta hace unos años, las funciones de los médicos del trabajo, los médicos ocupacionales, era fundamentalmente clínico-asistencial. Yo, bueno, recuerdo, normalmente inicié en el área médica ocupacional en el año 2004, ¿no? Ingresé trabajando en lo que para RIMAC se denominaban las unidades médicas empresariales y verdaderamente era esto, no era simplemente poner un médico dentro de la empresa para tratar de evitar de que los trabajadores busquen o salgan a las clínicas por enfermedades comunes que no necesitaban un tratamiento mayor, ¿no?
¿Por qué? Porque para una empresa que un trabajador pida permiso para ir a la clínica era pérdida de horas hombre, ¿no? Entonces, el beneficio de la aseguradora era darle un médico en su empresa para que pueda tratar estas enfermedades simples y en vez de que el trabajador salga 2 o 3 horas, simplemente en 10 o 15 minutos dentro de la empresa, veía cerrado el caso, el tema que podía estar tratando, ¿no? A estas funciones asistenciales se le añaden ahora unas nuevas orientadas hacia la prevención de las enfermedades profesionales. A raíz de que en el año 2011 sale la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta forma de ver al médico en la empresa comienza a cambiar un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la norma nos habla sobre ciertas nos habla sobre ciertas funciones que debe tener el médico dentro de una empresa y la labor, que ya no es solamente asistencial, sino es una labor preventiva, ¿no? En función de participar con el área de ingeniería industrial o en algunos casos también, dependiendo de las áreas de recursos humanos, de lo que viene a ser el tema de las áreas de HC o las áreas de prevención de riesgos, ¿no? Entonces comienza a tener el médico una función más importante, comienza a tener un papel más estratégico dentro de lo que viene a ser la prevención de riesgos de una empresa, ¿no? Estas nuevas funciones conllevan también a nuevas competencias profesionales que los médicos del trabajo deben poseer, ¿no? Inicialmente, en estos años, hablábamos básicamente de que todas las personas, todos los médicos que nos dedicábamos un poco a lo que es medicina ocupacional, teníamos que certificarnos en el tema del KEION, ¿no? Para el tema de conservación auditiva, el tema de las evaluación de las placas, ¿no? Para neumoconiosis, los cursos de espirometría, ¿no? Entonces, comenzaron a salir ciertos cursos que de una forma u otra fortalecían nuestras competencias un poco para poder realizar nuestro trabajo de mejor manera dentro de las empresas en las cuales laborábamos. Existe una normativa legal en función a lo que establece las funciones que tiene que tener el médico ocupacional, sí existe, ¿no? La más importante, la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y estas que ven ustedes acá son todas la ley y todas sus modificaciones, que de una forma u otra hablaban un poco más de, no en relación a las competencias, sino básicamente cuál era el perfil del médico, ¿no? Hablaban, primero, en la ley podemos hablar de las funciones del equipo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No habla específicamente del médico, sino habla del equipo de seguridad y salud en el trabajo y especifica unas funciones que debe tener en relación a la vigilancia y los factores de riesgo, en relación al plan anual de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Ciertas medidas generales, pero no específicas en relación a la función del médico. Asimismo, las modificatorias de esta norma comienzan, por ejemplo, en el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la ley, nos habla un poco ya de una función específica del médico, pero no dice el médico ocupacional, sino dice el personal médico que trabaja en la empresa, el cual va relacionado a la entrega de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Entonces, esto es lo primero que habla en el tema legal y normalmente establece que el médico que debe o que hace las funciones de médico ocupacional en una empresa puede tener maestría, puede tener especialidad o puede tener diplomado en relación al inicio para que pueda, son las medidas que se dieron un poco para poder lograr que las empresas puedan tener personal de médico, ¿no? Porque cuando salió la ley, el número de especialistas en medicina ocupacional en nuestro país era muy poco y no se daba abasto para todas las empresas. Quizás la normativa legal que habla un poco más de las funciones que debe tener el médico ocupacional viene a ser la Resolución Ministerial 312 del 2011, que es el documento técnico que habla sobre los protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos ocupacionales obligatorios por actividad, ¿no? Ya en esta resolución ministerial un poco se establecen ciertas funciones que debe tener el médico ocupacional dentro de la empresa. Casi la mayoría de estas funciones van relacionadas al tema de la aplicación de exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Se establece que el médico ocupacional es el encargado
de hacer el perfil del examen médico de acuerdo al puesto de trabajo. Esta norma nos da una serie de exámenes relacionados a ciertas actividades como minería, como hidrocarburos, como textilería, ¿no? Las cuales de una forma u otra nos dirigen en relación a que ya la persona, el médico que estaba realizando la labor de médico ocupacional, tenía que tener ciertas características en relación a maestría, diplomado o especialidad, pero ya también se le daban algunas funciones en relación al tema de hacer los protocolos de los exámenes médicos de acuerdo a los factores de riesgo ocupacional, y asimismo también habla del tema de la vigilancia médica ocupacional en relación a las enfermedades relacionadas al trabajo, ¿no? Dentro de estas están las enfermedades tipo 1, que son básicamente las enfermedades que están dentro de lo que viene a ser la normativa del listado de enfermedades profesionales, y también habla de las enfermedades tipo 2, que son las enfermedades relacionadas al trabajo, ¿no? O sea, condiciones de la persona que dentro del trabajo pueden generar una exacerbación de la enfermedad o una descompensación de la enfermedad, ¿no? Básicamente hipertensión, diabetes y ese tipo de enfermedades. Entonces, hasta la fecha hasta este momento veíamos que las funciones o las competencias del médico ocupacional hasta este momento no estaban normadas en ninguna ley. Básicamente nos daban funciones asistenciales enfocadas básicamente al tema de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Casi toda esta normativa legal se basa en función a lo que viene a ser el tema de los protocolos de exámenes médicos ocupacionales. Habla un poco más de lo que teníamos que hacer en función de los puestos de trabajo, ya nos comienza a inducir un poco en términos como factores de riesgo ocupacional, factores de riesgo físico, químico, biológico, ¿no? Y nos habla el tema de que tenemos que también hacer capacitación y educación de los trabajadores en relación a las enfermedades y las enfermedades ocupacionales dentro de sus puestos de trabajo, pero no habla más en función de qué otras cosas son las competencias que podía tener el médico, ¿no? Entonces, no es sino hasta el 13 de enero del año 2016